Padre, te damos gracias por que tú nos ayudas con la ayuda de tu Espíritu Santo a seguir sanando, limpiando y restaurando, desintoxicando nuestra mente. Tu meta, tu deseo es que cada uno de nosotros tengamos la mente de Cristo, la mente de Dios, una mente sana, una mente no tóxica, una mente que ha sido lavada con la sangre de Jesús, y es una mente donde tu poder nos ha sanado de muchos paradigmas de pensamiento, de muchas maneras equivocadas que traemos de pensar. Y yo te doy gracias porque hoy me vas a ayudar a concluir el tema de la culpa. Gracias, Señor, porque ya vimos que la culpa es el enemigo oculto del amor, y también aprendimos con tu ayuda que la culpa falsa, las diferencias versus la culpa verdadera. Y hoy me ayudarás para dar la intervención de la culpa falsa. ¿Cómo intervenir? ¿Cómo podemos ser sanos, desintoxicados de la culpa ilegítima o es la culpa falsa? En el nombre de Jesús. Amén. Aprendimos con cada uno de los que nos escuchan que la culpa es una emoción bien destructiva. Aprendimos que es un juicio interior aquí en la conciencia y en el corazón condenatorio. Es un juicio que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos. Uno mismo los ejecuta. Y estos juicios lamentablemente pueden ser justos o injustos. Yo he conocido mucha gente que es prisionera en su propia celda y ellos mismos cargan la llave que los invita a salir, pero no pueden salir porque están paralizados y intoxicados en su mente por esta emoción de esta culpa falsa, teniendo la llave que los invita a salir. Por eso hoy quiero hablar de la intervención que con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo nos invita a salir de esa celda para no ser prisioneros en nuestra propia mente y en nuestra propia celda. Yo conozco gente que por esta emoción destructiva de la culpabilidad sabotea la felicidad. Mucha gente no sabe ser felices, se condenan por dentro y a sí mismos, y hay veces que buscan todas las razones para concluir que ellos merecen no ser felices. Creen muchas veces que merecen estar allí, en esa celda en la mente, porque se lo merecen. Y esto para mí es un juicio injusto, es una culpa falsa, es una culpa destructiva que les sabotea la felicidad. Dios desea que seamos felices y que tengamos la felicidad que solamente Él nos puede dar, y que seamos sanos y libres para ser productivos, sobre todo de esta emoción poderosamente destructiva. Y muchas veces la culpa le pone explosivos a nuestro corazón para que cada uno de nosotros que estamos siendo saboteados por la culpa no seamos capaces de disfrutar emociones sanas, emociones buenas y también emociones libertadoras. Conclusión: la culpa es una emoción destructiva. La culpa nos aprisiona. La culpa nos destruye a cada uno de nosotros por dentro. La culpa nos provoca que el día más soleado esté lleno de nubes y nubarrones oscuros. La culpa arropa nuestras mentes y corazones como un manto negro el corazón hasta destrozar a la gente por dentro. Por eso Dios quiere darnos la intervención y la terapia para poder ser sanos en nuestra mente de la culpa ilegítima. Muchas veces esta culpa que nacieron de afuera,
porque la recibimos o la recibieron de lo que otros quisieran que yo fuera, de lo que otros negaron mi oportunidad de ser yo, de realizarme con un yo propio, con un yo original, con un yo genuino delante de Dios. Muchas veces dicen por dentro los que viven bajo este juicio condenatorio, me prisionaron y me obligaron a ser otro que yo no era. Una pregunta, ¿habrá alguien aquí que se identifica con esto de los que me están oyendo? Que aprisionaron tu yo. ¿Has tenido que ser por años otra mujer que no eres? ¿Otro joven que no eres? ¿Otra persona que no eres? Porque estás adicto a la aprobación. Te cuesta mucho decir no sin sentirte culpable. Vuelvo a repetir, te cuesta mucho decir no sin sentirte culpable. ¿Has tenido que ser por años otros que tú no quieres ser? Porque fueron estos juicios que estoy hablando de otros que nos llevan a un autojuicio, autosabotaje de nuestras propias vidas. Y estas son fuentes externas que nos llevan a este autojuicio injusto, porque comienzo a ser quien cree el otro que yo soy, y me enjuicio y me condeno, porque parezco no amoldarme del todo a lo que el otro o otros esperan de mí. Por eso la culpa nos permite cantar coritos afuera cuando lloramos desgracias por dentro. Y yo creo que hemos aprendido que la culpa tiene dos fuentes. Una que la pueden originar es de adentro y la otra es de afuera. La fuente externa puede venir de aquellos que nos juzgan alrededor de nosotros. Por eso yo me acuerdo hace tiempo, leí yo un libro de un filósofo español llamado don José Ortega y Gasset. Y recuerdo que él decía que nosotros somos 5 cosas. Y dice, pues la primera es lo que yo creo que soy. Y decía ahí el libro que nosotros somos lo que creemos que somos, porque nosotros nos vemos desde adentro. Escuche bien, tú y yo nos vemos de adentro de nosotros mismos. Tú y yo nos tocamos adentro. No nos vemos de afuera. Y de adentro tocamos nuestras emociones y también tocamos nuestros pensamientos. Y ahora, de acuerdo a lo que yo y tú tocamos de adentro de nosotros, hacemos la definición de quién es usted y quién soy yo. Por eso lo que yo creo que soy, lo toco de adentro. Toco mis pensamientos, toco mis emociones. Y mi respuesta de quién es o tú eres se basa mucho de los fracasos de ayer. Por eso necesitamos mucha desintoxicación y una intervención divina de la culpa ilegítima. La segunda es lo que otros creen que yo soy. La primera es lo que yo creo que soy, pero la segunda decía don José, lo que otros creen que yo soy. Y estos son las personas que me ven desde afuera. Por eso decimos ojos vemos, corazones no conocemos. Y desde afuera, estas personas, la mayoría, hacen una opinión de mí. Desde afuera construyen una opinión de ti y de mí. En otras palabras, o de tal manera que una persona puede ser 2 cosas. Por un lado, lo que yo creo ser, pero por el otro lado, lo que otros creen que yo soy. Pero a lo mejor lo que otros creen que yo soy no guarda proporción con la verdad tampoco, como la primera, tampoco lo que yo creo que soy, especialmente nosotros los latinos, ya que le ponemos sello a la gente con mucha facilidad. La gente decide quién le cae bien y quién le cae mal, como decía don Cantinflas, con un solo golpe de ojo, a puro golpe de ojo. La gente dice si este es bueno o si esta es mala, si este me cae bien o si aquel ya me cae mal, si es del lado de allá o si es del lado de acá, porque creen lo que yo soy. Es más, decimos quién va al cielo y quién va al infierno por tan solo mirar cómo está vestido, cómo está peinado, qué trazas tiene,
qué desplante tienen, juzgan poniendo sello y condena. Lamentablemente, tú y yo aquí ya vivimos dos definiciones: lo que tú crees de ti y lo que otros creen de ti. Y Dios es tan sencillo, pero a nosotros nos gusta complicarnos mucho la vida. Por eso quiere desintoxicar nuestras mentes. Y por eso estas personas, si no somos sanados, somos adictas a la aprobación de otros. Dependemos de la aprobación de otros. Por eso nos cuesta decir no sin sentirnos culpables. Si dependemos de la aprobación de otros, les voy a decir que lamentablemente también nos pueden dañar. Y así ya pasamos a la tercera manera de ser. Lo que yo creo que soy, lo que otros creen que yo soy, y la tercera es lo que a mí me da la gana hacer. Y hay gente que son lo que les da la gana hacer. Y con esto me complico más la vida porque ya son 3 personajes. Este tipo de gente les gusta aparentar, les gusta ponerse máscaras, se amoldan al día y situación de hoy. Son, como decían los filósofos griegos, hipócritas, porque juegan todos los deportes dependiendo el terreno donde estén puestos, o como dicen en mi tierra, camaleones, con un camuflaje dependiendo del campo que usted y yo lo pongamos. Y ellos hoy creen como tú, si les conviene creer. Dicen lo que la gente quiere escuchar, expresan lo que la gente quiere oír. Por eso están bien con todo el mundo, menos con ellos mismos en su interior, porque no hay integridad. Y aquí vemos al ser humano que puede moverse en 3 direcciones. Soy lo que creo ser, soy lo que otros creen que soy, y soy lo que me da la gana ser, y se complica más el asunto. Y la cosa ahora, no solo hay estas 3 direcciones, esa no es la cosa, que hay estas 3 direcciones, porque viene la cuarta. La cuarta es lo que otros quieren que yo sea. Hay gente que yo he conocido en el camino, en la vida, que son lo que otros quieren que sea. Son gente con una estructura emocional que a puro golpe emocional, psicológico y mental lo han debilitado tanto que no tienen voluntad propia. En consejería le llamamos parálisis de la voluntad, porque siempre creen lo que otros piensan que ellos son y que quieren que él sea, porque no tienen una personalidad delante de Dios ni de ellos mismos. Tienen una estructura, vuelvo a repetirles, emocional bien debilitada. Son fácilmente manipulados por cualquier viento de ocasión, que jamás logran contacto con su real yo delante de Dios. Y bueno, pregunto, ¿verdad que sí somos complicados? Cuando a veces soy lo que creo, cuando soy lo que otros creen, cuando soy lo que me da la gana ser, y cuando soy lo que otros quieren que sea. Y al final la pregunta del millón de dólares: ¿quién soy? ¿Quién realmente soy? Porque aquí ya veo un enredo de 4 cosas, y en su grado extremo me lleva a patología, me llega a enfermedad mental, me lleva a vivir en un autosabotaje terrorista de mi propia felicidad. Como dije al principio, cuando yo tengo en la llave que puede darme la felicidad. Por eso esta plática de hoy le puse la intervención de culpa ilegítima. Hay que enjuiciar esta culpa ilegítima. ¿Y qué tiene que ver con esto que les acabo de decir? Todo esto con la culpa. Bueno, porque la culpa tiene una fuente externa por la influencia de los que otros piensan de mí. Por eso esto tiene que ver con la culpa, y también cómo me interpretan otros, cómo quieren que otros que yo sea, porque muchas veces esa opinión de otros o de lo que otros quieren que yo sea hacen juicio de quién soy yo. Cuando lo que yo soy no guarda armonía con lo que éste espera que yo sea, entonces un sentimiento de culpa comienza a estallar dentro de mí. ¿Ahora ya la captaron? Voy a volverles a repetir lo que les acabo de decir. Cuando lo que yo soy no guarda armonía con lo que
la persona o otro espera que yo sea, entonces el sentimiento de culpa comienza a estallar dentro de mi corazón y mi conciencia. Y ahí vienen los conflictos internos. Comienza a surgir la pregunta, ¿quién estará mal? ¿Ellos o yo? Y comienza a germinar y a evolucionar y a desarrollarse la pregunta, ¿cuántos de ustedes, para evitarse el problema con alguien en particular, han tenido que sacrificar creencias nomás para no pelear, opiniones, sentimientos, modos de interpretar, solo para no pelear, solo para que no se enojen, solo para no discutir, solo para no llevarles la contra, solo por la convicción de que no me van a entender? Y hay gente que he conocido que han estado condenados por años a sacrificar lo que piensan, lo que sienten y lo que creen. Por años. Por eso necesitamos detox mental, desintoxicación por el poder de Dios, de este juicio, emoción poderosamente destructiva de la culpa falsa. Porque muchas veces este tipo de gente no tienen en cuenta ni dan valor a lo que ellos saben que sí tienen valor. Es el puro golpe del rechazo, es el puro golpe de no tenerte en cuenta. Y aquí la culpa se nutre y la culpa crece porque la culpa se alimenta. Y también hay fuentes internas de esa culpa. Yo mencioné las fuentes externas. Puede haber una confrontación con las expectativas de Dios, pues versus mis expectativas. Y esas expectativas pueden ser bien o pueden ser mal interpretadas. ¿A qué me refiero? A que unos creen que Dios es difícil de complacer. Ven a Dios, un Dios condenador, airado, juez, capataz, con un garrote en su mano, que se goza con tu dolor y sufrimiento y cuya arma es el castigo. Un Dios como este, pues se gana el odio y el resentimiento con mucha facilidad. ¿Me escuchan? La culpa nos lleva fuera de las fronteras de Dios. Por eso tenemos que darle una intervención a la culpa ilegítima. Porque cuando interpretamos a Dios en un contexto incorrecto, como el Dios castigador, constantemente enojado y airado, aunque Dios sí espera obediencia de mí, yo sé, hay culpas ilegítimas y no tengo que cargarlas con ellas, a esas me refiero. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo o los que tenemos posición de autoridad, o un padre de familia, o un jefe que tenemos posición de autoridad, y no usar nuestro poder para manipular ni explotar a la gente. Porque esto se llama sutil abuso psicológico, mental, espiritual, emocional, y eso nos lleva a una tremenda patología. Por eso es bien importante, porque hay personas que su felicidad de hoy es saboteada por su incapacidad de dejar el pasado al lugar donde pertenece el pasado. Son gente que traslada constantemente su ayer a hoy por la culpa ilegítima, y esto destruye su capacidad de ver su hoy y destroza las bases de la libertad de tu mañana. Gente que sabe que Dios perdona, pero no tienen la capacidad de perdonarse a sí mismos, y esto es un terreno fértil para el enemigo y para los demonios. Entonces voy concluyendo. La intervención de la culpa ilegítima. Culpa legítima se ajusta a la verdad. Culpa legítima me permite cobrar conciencia del error y me pone en posición de enmendarlo y arrepentirme. Pero la culpa ilegítima me lleva a la dirección de destrucción y es contraria a Dios. Hace acusaciones sin tener un dominio total de la verdad. La persona sigue cargándola y es una condena que continúa a pesar de que el conflicto ya no existe. El conflicto lo cargo de afuera hacia adentro, porque el conflicto ya desde cuando no existe, pero allí lo llevo como un juicio condenatorio. Por eso necesitamos esta intervención. En otras palabras,
¿Quién soy yo? Yo lo defino desde adentro, de lo que yo creo de mí, de lo que yo siento de mí, de lo que yo opino de mí y de lo que yo pienso de mí. O sea que soy lo que creo ser. Pero ese creer puede ser real o desproporcionado. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Romanos 12:3? Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. En conclusión, la culpa es un juicio interior condenatorio, y este juicio puede tener diversas fuentes que lo promueven. Y estas fuentes pueden ser externas, de figuras de significado como padres, o internas. La fuente externa son de los juicios de otros o de un autojuicio, y la fuente interna es el juicio divino o es la conciencia, que es la culpa verdadera, que eso me lleve al arrepentimiento. Así es que la culpa legítima se ajusta a la verdad. La duración e intensidad de la culpa es proporcional al conflicto y proviene de la violación de una norma divina y una norma personal. Por eso le llamamos culpa legítima, original. Y eso sí, nos lleva al arrepentimiento. Pero la ilegítima, ahí es donde necesitamos la intervención, eso viene de un desconocimiento total o parcial de la verdad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y también esta culpa ilegítima, el sentimiento continúa más allá del conflicto y su intensidad es persistente. Persiste aun cuando Dios ya nos ha perdonado. Por eso tenemos culpa no resuelta. ¿Y cuáles son las consecuencias emocionales de la culpa no resuelta, de la culpa ilegítima? Sentido de pérdida eterna, vacío existencial, depresión, estados de ánimo inconsistentes, baja autoestima y sentido de rechazo. Esa es la culpa no resuelta con las consecuencias emocionales. Pero las consecuencias espirituales de la culpa no resuelta es una inhabilidad para aceptar el perdón divino de Dios. Esa ausencia del fruto del Espíritu en áreas afectivas como la paz, como el gozo, como la plenitud y la llenura. También otra consecuencia espiritual es visión oscura o limitada respecto al gran amor de Dios. Se nos dificulta aceptar que dice, con cuerdas de amor te atraje. Por eso tenemos que tener una intervención de la culpa ilegítima. Así le puse el tema, la intervención de la culpa ilegítima. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues vamos a enjuiciar la culpa. Vamos a confrontarla con la legitimidad escritural, con la palabra de Dios, con la biblioterapia, conociendo la verdad y la verdad nos hará libre. Y con una justa y proporcionada verdad de su palabra. Dice la palabra de Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y número 2, vamos a hacer un análisis objetivo de fuentes de origen. Yo sé que no podemos enmendar errores y también la ausencia de revelación escritural y del juicio hecho por otros de figuras de significado y también la codependencia. Por eso necesitamos una intervención de esta culpa. Con la ayuda de Dios, los errores del pasado, los juicios hechos por otros y también la ausencia de revelación. Y permítame hacer una oración y pedirle a Dios que esta palabra haya penetrado a tu espíritu, a tu alma y a tu ser y haya ayudado un poco más para poder sacar toda esta emoción poderosamente destructiva, toda esta emoción que nos lleva a un vacío existencial y que nos lleva a un estado de encarcelamiento y un autojuicio condenatorio, que Dios necesita intervenir con la legitimidad de su escritura y con el poder del Espíritu Santo y con su sangre preciosa y el poder del nombre de Jesús. Yo no creo en quitar malos hábitos, yo no creo en quitar malos pensamientos, yo creo en reemplazarlos por buenos pensamientos, reemplazarlos por buenos hábitos. Ahora que vas a ser libre, te voy a invitar a que pienses, vas a dejar la culpa falsa, vas a dejar la culpa ilegítima. ¿Con qué vas a reemplazar ese vacío que te va a quedar en tu mente?
reemplázalo, mételo con la palabra de Dios. Regresa a tu primer amor, apasionate por Cristo, deja que el Espíritu Santo te toque y deja que el Espíritu Santo quebre y rompa con todo juicio condenatorio y deja que la sangre de Cristo Jesús te limpie y recibes el amor divino de Dios. Hay una terapia que yo le llamo biblioterapia, que yo constantemente, no lo hago todos los días porque no me acuerdo todos los días, pero constantemente la repito, y son 3 frases que me dan a mí una lavada de coco, una lavada de cerebro. Es: Dios es mi papá, yo soy su hijo y Él me ama. Dios es mi padre, yo soy su hijo y Él me ama. Y le pido a Dios que su Espíritu Santo me traiga una revelación y que la penetre y que me haga un tatuaje en el alma para poder ser libre de este poder autodestructivo llamado la culpa falsa o la culpa ilegítima. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Nos vemos para seguir desintoxicando nuestra mente y ganando nuestro terreno para conquistar lo que Dios tiene por delante para cada uno de nosotros. Dios les bendiga muy ricamente.